y estamos en contacto con Omar Yucra, él es economista y también ex viceministro de Pensiones. Un placer recibirlo, gracias por acceder a este contacto de Radio Éxito Bolivia y Cuarto Poder. El gobierno, a través de dos ministros, hace minutos nada más, uno de ellos, Yerko Núñez, denunciaba que la Asamblea Legislativa hace un movimiento político bloqueando este crédito del FMI. ¿Cuál es su percepción? ¿Cuáles son las connotaciones? ¿Y a qué equivale también este crédito? Bienvenido a Radio Éxito. Gracias, Naira. Un saludo cordial a todos los oyentes de Radio Éxito. Bolivia se estaría endeudando 327 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, Naira, por los países a nivel internacional y entre los economistas conocemos que es un prestamista de última instancia. En realidad casi ningún país quiere endeudarse con el Fondo Monetario, porque es conocido a nivel internacional que países que se han endeudando con el FMI tienen problemas posteriormente a nivel económico y a nivel social. El ejemplo más reciente es el caso de Argentina y de Ecuador, que han recibido créditos por parte del Fondo Monetario y obviamente han tenido problemas posteriormente. Uno de ellos y el principal es el tema de la devaluación y desde luego el tema también del ajuste de los déficits que principalmente conllevan al despido de personas y a la paralización de los proyectos de inversión. Este es un elemento fundamental, creo que el gobierno no lo está tocando. Ahora, por el lado político, mencionan de que la Asamblea estaría frenando esto por el lado del MAS. Quiero comentarte, basado en una entrevista que dio esta mañana la diputada Otilia Choque, que es la presidenta de la Comisión de Planificación, y se evidencia también en algunas redes sociales con declaraciones, por ejemplo, del diputado Sandoval en la sesión del día de ayer. El diputado Sandoval es de Unidad Demócrata, no es del MAS. Entonces, lo que hacía referencia la diputada presidenta de la comisión es de que no es que el MAS ha frenado esto, sino que ha sido unanimidad. Diputados del MAS y diputados de demócratas y los otros partidos políticos han rechazado este proyecto de ley. Es que el Ministerio de Economía no ha remitido la documentación que habitualmente se hace para los proyectos de ley. Mira, se han aprobado varios proyectos de ley referidos a créditos, como el caso de la CAF o del Banco Mundial, o en el caso de la KfW, que es de Alemania, con una tasa de 0,75%, por ejemplo, a 40 años, con 30 años de gracia. El viceministro ayer decía de que las condiciones que tenemos con el Fondo Monetario son las más ventajosas en muchos años. Y quiero decirle que se equivoca el viceministro, porque estamos hablando de 327 millones de dólares para 5 años, ¿no? En cambio, la mayor parte de los créditos que se tienen son créditos de largo plazo. Esas son buenas condiciones, cuando son créditos con muy baja tasa de interés y a largo plazo. Eso es conocido en el ámbito financiero, Naira. El tema del déficit fiscal, ajuste del déficit, y el tema del tipo de cambio es un tema crucial. Creo que no se le está dando la debida importancia y que no ocurra, esperamos que no ocurra lo que ha sucedido en la Argentina o lo que está sucediendo en el Ecuador. Por otro lado, en los argumentos que esboza el viceministro del Tesoro es de que el país no necesitaría, esto es lo más paradójico, el país no necesitaría un decreto supremo para la contratación, como establecen las normas básicas del sistema de crédito público, con el Fondo Monetario Internacional, porque somos accionistas del Fondo Monetario Internacional. Algo que me llama poderosamente la atención en lo técnico, Naira, porque no hay excepción en la norma para el procedimiento que se establece en crédito público. Si fuese ese el caso, Naira, y a la población también es importante señalar, lo mismo sucedería con la CAF, lo mismo sucedería con el BID, lo mismo sucedería con el Banco Mundial. En ninguno de estos casos necesitaríamos estos requisitos y bueno, sería piedra libre para el órgano ejecutivo y poder contratar cualquier crédito público. Y esto claro. es fundamental porque estaríamos vulnerando la Constitución y aquí lo ha admitido el viceministro,
y tengo un reporte del Banco Central que está colgado en su página web. Los recursos del Fondo Monetario Internacional ya habían ingresado en el mes de abril. Claro, con estos 327 millones de dólares, ¿verdad? Sí, hemos ya ha entrado la plata de un organismo internacional sin contar con la autorización de la Asamblea. El artículo 322 de la Constitución establece que todo crédito, todo endeudamiento público tiene que ser aprobado por la Asamblea, de manera expresa, es decir, con una ley. Entonces, aquí realmente no se está respetando el procedimiento del sistema de crédito público, y por otro lado, de manera flagrante, estamos vulnerando la Constitución en lo que se respecta al tema económico, y esto ya viene a ser una especie de daño económico, porque estaríamos hipotecando los ingresos del país para los próximos 5 años. Imagínate, 327 millones de dólares. Se han aprobado otros créditos con este mismo gobierno, pero a más largo plazo, y han presentado la documentación. Curiosamente, para este crédito del Fondo Monetario no presentan la documentación y salen a decir que esto es político, cuando ayer diputados del MAS y diputados de su propio partido político le han rechazado este proyecto de ley. A ver, para que quede claro, 327 millones de dólares de crédito que ingresaron más o menos el 17 de abril a nuestro país. Ahora las autoridades lo que quieren es legalizar, documentar lo que ya se prestó, lo que ya el dinero llegó a Bolivia. Lo que ocurre, de acuerdo al procedimiento, Oscar, es que primero se aprueba la ley y después el organismo internacional, el organismo financiador, desembolsa los recursos. Se han desembolsado los recursos y recién están peleando por el tema de la ley. Ahora, encima, que el ministro Parada, Oscar, había ido a la Asamblea, ¿no?, después de 3 notas que ha presentado la comisión de la Asamblea, indicando que faltaba esta documentación para acelerar la aprobación de esto, porque dicen que es para el COVID, pero tampoco dicen en qué van a gastar para el COVID, cuántos equipos van a comprar, respiradores, reactivos, etcétera. No se dice eso, no, solamente todo es COVID, pero no dicen en qué van a gastar. El propio ministro Parada fue a la Asamblea, se comprometió a remitir, y eso está grabado en las sesiones, según lo que comenta la diputada Choque, se había comprometido a mandar la documentación, y el día de ayer el viceministro de Tesoro va y como que asombrado no sabía que había que remitir la documentación. Al parecer han hecho referencia, y por lo que he visto en las redes sociales del diputado Sandoval y otros diputados, hacen referencia a que se han hecho la burla de la Asamblea de los diputados porque no ha asistido el ministro Parada, ¿no? Y en su reemplazo ha mandado a un viceministro, y parece ser que estuviesen ocultando algo. Eso es lo que llama la atención. ¿Qué tenemos que esconder de un crédito si es como el resto de los créditos, que presenten la documentación como debería ser? Yo lo digo como economista, como establece las normas básicas del sistema de crédito público, y bueno, que se apruebe este crédito, no haya condiciones de por medio, Oscar. Si sucede lo mismo que otros países, esperemos que no sea así, estaríamos hipotecando los ingresos y los gastos futuros del país. Estamos hablando de un gobierno transitorio, ¿no?, que se está discutiendo el tema de las elecciones para los siguientes meses, y no podemos estar diciendo, me voy a endeudar con organismos internacionales para más años, cuando, mira, el ejemplo que te daba, de la clase de doble, 20 millones de euros para 40 años, y estos 327 millones de dólares es para 5 años. Entonces hay una enorme diferencia, y creo que hay que ver esto de la manera más profesional, de la manera más técnica, y no llevarlo al tema político, porque incluso en ese ámbito decía, no solamente el MAS le ha rechazado su propio partido. ¿Cuáles serían las pruebas de que este dinero, estos 327 millones de dólares del FMI, ya se desembolsaron? ¿En qué se estaría utilizando este dinero? Y por otra parte, por favor, le consulto, mencionaba hace un momento, no podemos estar esperando que todo se solucione con el tema de los créditos. ¿Cuál debería ser el plan que se ponga en marcha? Porque algo concreto hasta el momento, no sé si me equivoco, pero no se lo ha presentado. Mira, son 2 pruebas del tema del ingreso de los recursos antes de que se tenga la ley. Uno,
Las declaraciones del viceministro, que están grabadas incluso en la misma página web del Ministerio de Economía, está ahí cuando dice que la plata ha llegado del Fondo Monetario. La segunda prueba es un reporte del Banco Central de Bolivia que también está colgado en su página web, porque ellos hacen un reporte de la plata que ingresa por crédito externo, por deuda externa, y está la plata del Fondo Monetario Internacional. Si esta plata ya se ha utilizado, es más grave todavía, ¿no? Por un lado, no han esperado la autorización de la Asamblea, ya ha ingresado la plata, y veremos qué es lo que dice el órgano ejecutivo.